Hay personas que pueden olvidar su pasado. Aunque soy alguien que jamás olvidará su duro pasado. Recuerdo muy bien que mi nacimiento fue después de un año de la guerra contra Sonic.exe. Al pasar de los años, cuando ya era un poco más grande, le preguntaba a mi madre sobre mi padre. Pero ella jamás me ha dicho la verdad. Y no la culpo. Siempre cuando estaba en clases le preguntaba a todos por mi padre o qué le pasó, quería respuestas. Hasta que la persona que me dio una respuesta fue. Hank. ¿Seguro de que quieres saber la verdad sobre qué pasó con él? Claro que quiero saberlo. Está bien. Si tanto quieres saber, te responderé tu pregunta. Lo que le pasó a tu padre fue. Él fue asesinado por un .exe. ¿Qué? Tu padre se sacrificó para que tú y tu madre tengan una mejor vida, pero por poco él iba a sobrevivir hasta que el asistente de Sonic.exe acabó con él. Todavía no sabemos cómo fue que pasó o cómo lo hizo. Tu madre no te lo contó por. Hag. En esos momentos estaba muy enojado y triste. Al saber la realidad, me sentía con una gran culpabilidad. Ya que si no fuera por mí, mi padre jamás habría tenido que sacrificarse. Corrí a mi casa y al llegar le pregunté a mi madre el por qué me tenía que ocultar eso en estos años. Mi madre me explicó la idea que a mi padre se le ocurrió para que estuviéramos bien. Como quisiera que ese maldito demonio no existiera. Si no fuera por él no tendría que dejar sola a mi esposa y a mi hijo. Hijo, quiero que me expliques por qué decidiste el sacrificarte. Te conozco desde la guerra que hemos tenido contra Infinite, por lo que esto es nuevo de ti. Así que ¿a qué viene esa decisión tuya? Se debe a que luego de eso, mi esposa está embarazada, pero con lo que está pasando no quiero que ellos pasen por un infierno. ¿Cómo quieres hacer eso si tu hijo se va a parecer a ti? Es obvio que si Sonic.exe sobrevive irá por él. Pues ya tengo un plan para eso, el cual sería que yo me vaya a pintar de otro color. Espera que Mira, ya sé que es loco, pero prefiero eso a que mi esposa e hijo mueran seguramente por ese maldito. Entonces crees que si te pintas y te vaya a pasar algo y si llega a sobrevivir ese .exe tu familia podrá estar totalmente segura. Así es. Aunque no sé por qué tengo un mal presentimiento, solo espero poder estar vivo y estar junto a mi familia. Bueno, mejor empiezo a pintarme para que luego salgamos para enfrentarlo. Lastimosamente, mi padre murió al intentar atacar a Sonic.exe con el ring verde. Yo estaba culpándome ya que sigo diciéndome que si no hubiera sido por mí, mi padre seguiría vivo. Supongo que sabrás quién soy, ¿no? Entonces acompáñame, y sécate esas lágrimas de una vez. Tu padre fue alguien que se ganó mi respeto durante la guerra contra Infinite. La decisión que tomó fue algo parecido a lo que mi amiga María hizo. Ella se había sacrificado para que yo siguiera vivo. Shadow, debes prometerme que siempre protegerás a la gente y serás amigo de ellos. María. Yo sé que serás muy feliz allá, Shadow. Solo desearía haber podido acompañarte. El mundo se ve tan hermoso desde el espacio. Pero mi abuelo dice que sus habitantes deben enfrentarse a muchos problemas. Por esa razón fuiste creado, para ayudar a esas personas y ser su amigo. No es tu culpa, Hank. Si en realidad no fuera por el demonio que controló a Sonic, todos estarían vivos. Es por eso que yo te entrenaré. Tú algún día vas a tener que tomar venganza contra ese demonio que ha matado a tu padre. Todos los días te entrenaré, luego de clases entrenarás. ¿Estás listo para eso? Claro que sí. Eso es lo que quería escuchar.
Entonces los días iban pasando. Y a medida que entrenábamos, me iba acostumbrando al entrenamiento. Incluso ya poco a poco iba superando la velocidad de mi tatarabuelo y del señor Sonic. Y de vez en cuando el señor Sonic y mi tatarabuelo me contaban sus historias y de villanos que antes enfrentaban. Villanos demasiado poderosos como Chaos, Naso, Mepiles, Seelkadom, Scourge e Infinite. Ya habían pasado algunos años y logré graduarme de la escuela y del liceo, estaba esperando a que me aceptaran en una universidad. Pero al final algo muy malo le pasó a mi madre. Cuando regresé de entrenar con mi tatarabuelo, vi a mi madre sin vida en el piso. En ese tiempo creí que era un infarto. Pero yo no creía que era un infarto el que causó la muerte de mi madre mientras yo crecía. Por un tiempo estaba en depresión por perder a la madre que me dio la vida. Aunque los amigos del señor Sonic y mi tatarabuelo me ayudaban a superar ese dolor. Luego de un tiempo mi tatarabuelo en Game me presentó a su equipo. Recuerdo que una vez me dijeron que por mis habilidades algún día podría formar parte de su equipo. Y poco a poco iba aprendiendo las técnicas de mi tatarabuelo. Aunque hubo un día en el que perdí lo que me quedaba de familia hasta ahora. Eso viene de la zona de los Gon. Tatarabuelo. Lo que vi fue algo muy doloroso. Esto debe de ser una pesadilla, una maldita pesadilla. No. Tatarabuelo Oro. Hey. Es bueno saber que sigas vivo, Hank. Tatarabuelo, ¿qué fue lo que pasó? Creí que podía contra él y creí que lo había vencido. Pero estaba equivocado, mató a todos los de Gon. Ya no hay nadie. Pero sabes, al menos pude pasar un buen tiempo con un buen amigo. Tú, Hank. A diferencia de los demás, tú fuiste alguien que pasó su tiempo conmigo. Igual que Cream. Me siento feliz de que tú seas mi tataranieto. Tu padre estaría muy orgulloso de ver cómo su hijo ha crecido tanto. Es por eso que a partir de ahora, tú, Hagel Erizo, eres la nueva forma de vida definitiva. Ahora podré volver a ver a mi amiga. Adiós, Hag. No. En aquel día, sentía que ya me tenía que dar por vencido y acabar con todo el sufrimiento que tengo. ¿De verdad te vas a dar por vencido hasta ahora? ¿Pero qué? Te estarás preguntando qué soy o quién soy. Pues mi nombre es Dark. ¿Y cómo es posible que estés en el espejo? En realidad, tú eres el único que puede verme. Y también puedo aparecer en donde sea y cuando quiera. Pero ¿cómo es? Yo te lo explico. Tú conoces las esmeraldas del caos, ¿no es así? Pues por lo que te pasó, tu ira despertó la energía negativa aunque no lo creas. Pero habían emociones positivas que no querían que te salieras de control. Y tal parece que esas dos energías, la negativa y la positiva, se fusionaron. Y por esa energía única tuya es que soy como una forma viviente. Creí que alguien más me podía ver, pero tal parece que soy como invisible para ellos. Pero tú eres la única persona que puede verme y escucharme. En palabras simples, yo no soy una forma de ira como Dark Sonic. ¿Y por qué es hasta ahora que apareces? Pues es para aconsejarte que eres un estúpido si te vas a rendir ahora mismo. ¿Y qué esperas que haga? Ya yo perdí a mucha gente que consideré mi familia. ¿Y cómo crees que ellos se sientan al saber la decisión que tomarás? Además, date cuenta de que si haces eso, el asistente de Sonic.exe habrá ganado. Piensa en todas esas personas que pueden perder la vida por él.
Y recuerda que aún tienes familia y seguramente amigos que confían en ti. ¿Quieres verlos a ellos morir por ese demonio? No. Darme por vencido. Sería patético. Pero ahora. No solo voy a vengar la muerte de mis padres y de mi tatarabuelo, sino que voy a matar a todos los exes. Sin importarme si estos llegan a pedir piedad. Después de eso, comencé a entrenar día tras día para superar a mi yo de antes, para estar preparado para pelear contra los exes. Aprendí a meditar gracias a que entrené un poco con Espio hace días. Lastimosamente él murió al tratar de enfrentarse al asistente de Sonic.exe. Algunos amigos de Sonic me ayudaban con algo de entrenamiento, pero en los siguientes años cada uno iba muriendo por la vejez. Pero también otros acababan muertos al querer derrotar al asistente de Sonic.exe, no es cosa fácil. Me pregunto si podré evolucionar el Chaos Spear con algo más. Al parecer sí. Pero tendré que tratar de practicar y dominar esta nueva técnica. Vale, creo que poco a poco voy dominando esto. Y también poco a poco iba mejorando mi resistencia. Creo que ya con eso sería suficiente. Nunca creí que lograrías seguir entrenando todos los días. Creí que en uno de esos días te ibas a rendir aunque sea. Tal parece que no has visto todos mis recuerdos. Ya que en el pasado, mi otro abuelo y mi tatarabuelo, cuando veían que lo daba todo en el entrenamiento, creían que me rendiría. Pero al final no lo hacía, teniendo en mi cabeza de pequeño las palabras: rendirse sería patético. Levántate, eso es todo lo que puedes dar en un combate. No puedes darte por vencido en un combate de verdad. Así que tienes que levantarte ahora. Shadow, ya déjalo en paz. Hao es apenas un niño y lo estás entrenando de esta manera terrible. Esta no es la clase de entrenamiento que le daré a mi nieto. Él tiene que aprender de esta manera a pelear. Pues yo opino que ya es suficiente por hoy. No. Yo. Aún puedo con esto. Así que continuemos, rendirse ahora sería patético. Supongo que por poco ibas a olvidar esas palabras. ¿Y tu abuelo y tu tatarabuelo se llevaban bien? La verdad no, debido a que a mi abuelo no le gustaba que Shadow me entrenara. Aunque ahora, el pasado ya es historia, el presente es lo único que tenemos. De vez en cuando visitaba la tumba de mis padres. Y hablaba un poco con ellos. Como quisiera que estuvieras aquí, mamá. Al igual que papá. Te agradezco por haberme cuidado y enseñarme varias cosas que me sirven en estos años, y me aseguraré que ese maldito pague por lo que te hizo. Una de las cosas que me enteré antes de que pasaran los 50 años fue que la verdadera causa de la muerte de mi madre fue que la habían envenenado. Y sé que la única persona que haría algo como eso sería ese maldito asistente de ese desgraciado. Hasta ahora sigo recordando que una de las cosas que más me costó dominar fue... Me tomó mucho tiempo sin descanso el poder dominar el Chaos Control sin usar una esmeralda del caos, pero también en esas semanas y meses de entrenamiento logré obtener algo que creo que nunca Sonic o Shadow han tenido antes, gracias a mi tío abuelo quien me ayuda un poco con esa parte del entrenamiento. Ya veo. Ya voy para allá. Hay un ataque ex en la ciudad, quizás luego les vaya a contar sobre qué pasará después. Así que cuídense.